Hola amigos y seguidores de Handimo. Hoy vengo a traerles el video de la noticia. ¿Puede el presidente Petro promover comités por el sí en la consulta popular cuando el Senado no la aprueba? El pacto histórico ya se está moviendo para organizar sus bases en las distintas regiones. Ya anunciaron demandas contra el mandatario, pues estaría yendo en contra de lo establecido en la ley. Aunque todavía no se conoce el texto que el gobierno presentará al Senado para que éste decida si da el visto bueno para convocar al pueblo a una consulta popular, y la ley señala que hasta que no haya decreto de convocatoria no se puede hacer campaña, el presidente Gustavo Petro ya dio la orden de instalar los comités por el sí. La movilización no debe detenerse. Cada vez más amplia, cada vez más grande. En todos los municipios de Colombia se deben configurar los comités del sí, advirtió el mandatario desde la semana anterior. De hecho, este jueves, desde Soledad, Atlántico, estaba previsto que el propio jefe de Estado lanzara los comités promotores de la consulta que, en principio, solo incluirá temas relacionados con la reforma laboral que se hundió hace 15 días en la Comisión Séptima del Senado. Sin embargo, esta actividad finalmente no aparece en la agenda. Pero, para algunos sectores, estar promoviendo los comités cuando todavía el Congreso no ha decidido sobre si convoca o no a los colombianos a las urnas podría significar un delito. Ya, el senador del Centro Democrático Miguel Uribe anunció demandas y dijo que denunciará penalmente al presidente por prevaricato. El presidente Gustavo Petro no puede hacer lo que se le dé la gana con este país y, mucho menos, lanzarse de frente a la ilegalidad una vez más. El anuncio de la creación de los comités promotores del sí para una consulta que ni siquiera existe, que ni siquiera ha sido presentada en el Congreso y, mucho menos, autorizada, pisotea una vez más las normas, desafía el orden constitucional y burla los controles democráticos, dijo Uribe, cuyo partido se está moviendo para impedir que la consulta pase en el Senado. Esto dice la ley sobre la campaña para las consultas. Y es que esa instalación de los comités por el sí va en contravía de la Ley Estatutaria 1757 de 2015, por la cual se dictan disposiciones en materia de promoción y protección del derecho a la participación democrática. La norma señala que solo se puede iniciar la campaña una vez, vía decreto, el Ejecutivo convoque a la ciudadanía a las urnas. Desde la fecha en la que la autoridad competente determine, mediante decreto, cuándo se realizará la votación sobre un mecanismo de participación ciudadana, hasta el día anterior a la realización del mismo, se podrán desarrollar campañas a favor, en contra y por la abstención a cada mecanismo, cuando aplique, dice la ley. Añade que el gobierno, los partidos y movimientos políticos y las organizaciones sociales que deseen hacer campaña a favor, en contra o por la abstención de algún mecanismo de participación ciudadana deberán notificar su intención ante el Consejo Nacional Electoral en un término no superior a 15 días contados a partir de la fecha en la que se publique el decreto de convocatoria. Pero Kenneth Burbano Villamarín, decano Facultad de Derecho Universidad Libre de Bogotá, considera que no se está cometiendo ningún delito. De conformidad con la Ley 1757 de 2015, artículo 34, que regula las campañas sobre mecanismos de participación ciudadana, desde la fecha que el presidente de la República determine, mediante decreto. Cuando se realizará la votación para la consulta popular hasta el día anterior a la realización de la misma, se podrán desarrollar campañas a favor, en contra, aseguró. Los requisitos previos establecidos por la ley estatutaria son obligatorios para la realización de la consulta popular. No obstante, como el promotor la iniciativa de consulta popular puede ser de origen ciudadano o de autoridades como el presidente de la República, este origen diverso hace que la deliberación y confrontación pública acerca de lo que se quiere con la pretendida consulta popular del mandatario Petro sea lo más amplia posible. Como lo ha sostenido la jurisprudencia constitucional, el principio participación incluye al gobierno, pues hay una concurrencia hacia el propósito constitucional de contribuir a la libertad del elector, que estará mejor asegurada en la medida en que la información y argumentación disponible sea mayor. Considero que en este momento no hay propiamente una campaña, se está promoviendo la participación ciudadana en la consulta popular para lograr el sí por el presidente Petro y favor del no por la oposición, agregó el experto. El pacto histórico ya se está moviendo. Desde el pacto histórico se han venido moviendo y los parlamentarios están en las regiones moviendo a las bases petristas. La estrategia ya está en marcha. Los comités se instalarán en principio en los barrios, luego se extenderán a los municipios hasta llegar a juntas departamentales. En Bogotá, se están moviendo en localidades como Bosa, Candelaria, Engativá, Santa Fe y Fontibón.
También en barrios de Santa Marta, Cartagena y en municipios de Antioquia, entre otros. El presidente Gustavo Petro no puede hacer lo que se le dé la gana con este país y, mucho menos, lanzarse de frente a la ilegalidad una vez más. Miguel Uribe, senador. En 28 municipios de Antioquia, empiezan a organizarse los comités del sí. Que su barrio y su municipio, que su vereda, organicen el comité de la movilización y la decisión popular. A organizar en cada rincón del país los comités por el sí, señaló el presidente Petro. Sin embargo, analistas ven estos movimientos más allá de la consulta popular, ya que hoy no es claro si esta pasará en el Senado. Los cuadros regionales impulsarán, por un lado, el sí, pero serán la base de la movilización de la lista al Congreso del Pacto, opinó Gonzalo Araujo, analista de la firma Orsa. A diferencia de hace 4 años, hoy el pacto no tiene a Petro para impulsar candidatos, y tienen que encontrar la forma de mover votos para su lista cerrada. Suponiendo que el Congreso aprueba la solicitud de consulta, no es sobre los derechos laborales, es una excusa para ver quiénes apoyan y quiénes pueden integrar sus listas. Se elige la laboral y no la de salud porque es la que la gente entiende más, es la que está más fresca y es la excusa perfecta para decirle a la gente que el Congreso no quiere cambios que, según el gobierno, mejoran la vida de las personas, añadió Araujo. Mientras que el politólogo Alejandro Chala advierte que con la posibilidad de atomización y disputas internas al interior de estos comités a nivel local, es claro que el gobierno debería construir una estrategia basada en la simpleza, la concreción y la coherencia de los mensajes que usará para promover la consulta. Lo anterior, añade, teniendo en cuenta que una de las principales falencias del gobierno ha sido la comunicación. Hasta el momento, los ministerios del Interior y Trabajo, en cabeza de Armando Benedetti y Antonio Sanguino, trabajan intensamente para presentar el texto al Senado en las próximas semanas. Que dejen el miedo, que nos digan rápido que sí y nos vamos a elecciones, dijo Benedetti en Diálogo con el Tiempo. Consulta popular de Gustavo Petro tendría temas adicionales. Estas son las ideas que tiene el presidente. La iniciativa, que debe contar con el aval del Senado, sería radicada después de la Semana Santa. La consulta popular propuesta por el presidente Gustavo Petro continúa cocinándose y todos los esfuerzos están concentrados en la elaboración de las preguntas que se les formularán a los colombianos. Este mecanismo de participación ciudadana tendrá que contar con el aval del Senado, por lo que después de Semana Santa el Ejecutivo presentará la propuesta en el Capitolio Nacional para el trámite respectivo. Aunque, por ahora, estaba sobre la mesa que los únicos temas estuvieran relacionados con la reforma laboral, Semana conoció que el presidente Gustavo Petro abrió la puerta para incluir otros asuntos. Este jueves, 3 de abril, el mandatario estuvo reunido con integrantes de las juntas de acción comunal JAC en la Casa de Nariño para revisar diferentes temas, entre ellos, la consulta popular. Fue allí cuando el mandatario confirmó que en la consulta popular se podrían incluir preguntas de otros temas y señaló que podrían tocarse asuntos económicos. Por ejemplo, Petro planteó la posibilidad de preguntarles a los colombianos si están de acuerdo o no con que un porcentaje de la banca pública y privada se destine a los microcréditos para los campesinos. El presidente Petro dijo que se podrían meter otras preguntas sobre otros temas, pero que el mejor ejemplo era el de los créditos para los microempresarios de las regiones que necesitan recursos para impulsar sus empresas. El mandatario argumentó su propuesta afirmando que en la economía popular todas las personas tienen la idea empresarial y que por eso se debe impulsar desde el Ejecutivo ese tipo de proyectos porque actualmente no hay créditos suficientes. Durante la reunión se habló de otros relacionados con el campo colombiano y el desarrollo agrario, pero se deberán estudiar a fondo los temas para determinar si se incluyen en la consulta popular. En la reunión de los integrantes de las JAC con el presidente Petro también estuvo el ministro del Interior, Armando Benedetti, y allí se expresó un pleno respaldo a la consulta popular. Allí quedó claro que esta instancia promoverá el voto por el sí en el mecanismo de participación. Guillermo Cardona Moreno, presidente de la Confederación Nacional de Acción Comunal, manifestó que los comunales son una gran alternativa en todo proceso electoral, incluida la consulta popular. Es una realidad que se puede evidenciar en elecciones, por ejemplo, presidenciales. Es muy diferente el resultado electoral, por ejemplo, suyo presidente, al resultado en elecciones territoriales, cuando la dirigencia comunal es absolutamente libre e independiente, y así vienen los momentos anteriores de las consultas populares. Si esa dirigencia se encuentra, se siente representada, como hoy en parte nos sentimos representados en la convocatoria de la consulta.
Esa dirigencia, presidente, es la garantía del triunfo, afirmó Cardona. Se espera que en las próximas horas se conozcan más detalles del diálogo que sostuvo el presidente Petro con este sector y que Benedetti continúe impulsando todo el proceso de la consulta popular. Petro está dispuesto a que los colombianos paguen una millonada para sacar adelante la reforma laboral y la de la salud. La consulta popular representa un desafío considerable para el gobierno, que tendría que movilizar un respaldo electoral incluso mayor al que llevó el mandatario a la presidencia en 2022, con 11,3 millones de votos. El presidente Gustavo Petro propuso una consulta popular para que los colombianos decidan el futuro de la reforma laboral y la de la salud, luego de que ambas iniciativas hayan encontrado obstáculos en el Congreso de la República. Esta consulta, amparada por el artículo 103 de la Constitución Política, requerirá la aprobación del Senado para avanzar, un trámite que promete convertirse en un nuevo escenario de confrontación entre el Ejecutivo y el Legislativo. Si la iniciativa supera este obstáculo, la Registraduría Nacional será la encargada de organizar la votación en un plazo de 3 meses. Para que la consulta sea válida, al menos el 33% del censo electoral, 13,6 millones de colombianos, deberá participar, y la opción del sí necesitará obtener más del 50% de los votos. Este representa un desafío considerable para el gobierno, que tendría que movilizar un respaldo electoral incluso mayor al que llevó a Petro a la presidencia en 2022, con 11,3 millones de votos. Sin embargo, la consulta popular enfrenta diversos desafíos económicos y logísticos. La situación fiscal del país y la lenta recuperación económica podrían afectar su viabilidad, mientras que la cercanía con las festividades de fin de año podría reducir la participación ciudadana. Se estima que, en caso de aprobarse, la votación se llevaría a cabo entre octubre y noviembre, lo que evitaría interferencias con las elecciones presidenciales de 2026. Más allá del resultado, es evidente que esta iniciativa podría profundizar aún más la polarización política y abrir un nuevo capítulo en la confrontación entre la Casa de Nariño y el Congreso. Así las cosas, surgen las preguntas: ¿es oportuna esta propuesta en un contexto donde el gobierno alega falta de recursos? ¿De dónde saldrá su financiamiento? Estudio económico revela el costo real de la consulta popular en Colombia. Según un análisis financiero de la firma de contadores Croesego, el proceso electoral podría costarle al país, en promedio, 119.000 millones. Sin embargo, estimaciones basadas en iniciativas anteriores, como la consulta anticorrupción de 2018, sugieren que el gasto podría superar los 400.000 millones si se consideran ajustes por inflación y ampliaciones logísticas. En 2018, dicha votación costó aproximadamente 240.000 millones. 7 años después, con los costos de vida actuales, esta votación podría superar ampliamente esa cifra. El estudio, dirigido por el socio del área de impuestos y servicios legales de Croesego, Juan Carlos Arbeláez, desglosa los costos asociados a este mecanismo de participación ciudadana. Impresión de material electoral. Se estima la impresión de entre 35 y 40 millones de tarjetones, con un costo de 200 a 300 cada uno, lo que representaría entre 7.000 millones y 12.000 millones. A esto se suman los formularios de conteo de votos, sobres de seguridad y urnas de cartón. Logística y transporte. La distribución del material electoral a más de 100.000 mesas en todo el país implicaría gastos en transporte terrestre y aéreo, almacenamiento seguro y adecuación de los puestos de votación. Este rubro costaría entre 20.000 millones y 30.000 millones. Pago de personal electoral. Aunque los jurados de votación no reciben salario, la registraduría debe contratar personal de soporte para el escrutinio, capacitar funcionarios y cubrir viáticos y horas extras de jueces y notarios. Este costo se estima entre 40.000 millones y 60.000 millones. Tecnología y transmisión de datos. Se requieren servidores, software de escrutinio y líneas seguras de transmisión desde zonas apartadas, con un gasto estimado entre 15.000 millones y 25.000 millones. Divulgación y pedagogía electoral. La registraduría y otras entidades suelen hacer campañas informativas para incentivar la participación ciudadana. Este rubro podría costar entre 3.000 millones y 5.000 millones. ¿De dónde saldrá este dinero? Según Arbeláez, financiar esta consulta podría implicar la reasignación de recursos de sectores clave como educación, salud y vivienda. Las principales fuentes de financiamiento serían: uso del capital del fondo de contingencias o de reservas presupuestales.
Emisión de deuda pública TES, lo que aumenta la carga de intereses del Estado. En el peor de los casos, una nueva reforma tributaria, que afectaría aún más a los ciudadanos. El contexto fiscal actual del país complica aún más la situación. En 2024, el déficit fiscal cerró en 6,8% del Producto Interno Bruto PIB, es decir, unos 90 billones, mientras que la deuda pública alcanzó el 60% del PIB, niveles no vistos desde la crisis de la pandemia. Además, un traslado presupuestal superior al 20% dentro de una sección del presupuesto requiere la aprobación del Congreso, lo que podría generar un nuevo choque entre el Ejecutivo y el Legislativo en medio de las tensiones políticas actuales. En conclusión, Arbeláez advierte que, desde un punto de vista técnico y financiero, llevar a cabo esta iniciativa en el actual contexto presupuestal es cuestionable. Sí. El propio gobierno reconoce diariamente la difícil situación fiscal. Destinar entre 400.000 y 500.000 millones a un proceso electoral extraordinario resulta una decisión poco prudente e inoportuna, indica. Otros costos ocultos a considerar. El estudio también señala que, más allá del impacto directo de la consulta, la incertidumbre generada podría afectar la inversión, el empleo y la estabilidad financiera del país. Impacto en la inversión y confianza empresarial. El anuncio de la consulta podría generar parálisis en las decisiones de inversión privada. Empresas y capitales podrían adoptar una postura de esperar y ver, hasta que haya claridad sobre el rumbo de las reformas, lo que afectaría el dinamismo económico, la estabilidad del tipo de cambio y el riesgo país. Empleo en riesgo, el mercado laboral también podría verse afectado. La posible aprobación de la reforma laboral implicaría un aumento del 11,9% en los costos laborales para las micro, pequeñas y medianas empresas MIPYMES, lo que afecta la formalización y la generación de empleo. FEDesarrollo proyecta que este impacto podría traducirse en la pérdida de 451.000 empleos formales en el mediano plazo. Mayor presión sobre el gasto público. Las reformas en juego tendrían un alto costo fiscal. Desde la extensión de licencias de paternidad hasta la reorganización del sistema de salud con mayor intervención estatal, el presupuesto público se vería aún más comprometido. Un interrogante clave es cuánto costaría para el Estado absorber funciones de la CPS o subsidiar parcialmente el recargo nocturno para las empresas. Impacto internacional. En un contexto donde Colombia está bajo la lupa de inversionistas globales y calificadoras de riesgo, la consulta popular podría enviar señales mixtas. Un triunfo del sí reforzaría la percepción de un modelo económico más intervencionista, mientras que un triunfo del no podría interpretarse como un debilitamiento del gobierno. En ambos escenarios, la reputación financiera del país estaría en juego. Con la consulta en el horizonte, Colombia enfrenta un dilema económico de gran envergadura. Las decisiones que se tomen en los próximos meses no solo definirán el futuro de las reformas, sino que también influirán en el clima de inversión y la estabilidad financiera del país. Antes de irte, déjame un comentario con tu opinión sobre este tema y recuerda compartir este video para llegar a más personas. No olvides suscribirte a mi canal de YouTube. Hasta la próxima.